Mi nombre es Mercedes Santiago, tengo 75 años y desde niña vivo en una vieja hacienda al norte de San Luis Potosí, en México. Aquel viernes fue el comienzo de mi infierno particular. El cielo estaba bajo, gris, y la llovizna que caía parecía llorar conmigo. Pero no te equivoques, no toda lluvia es de compasión. Dentro de la casa grande, el aire era pesado, no de tristeza, sino de un silencio falso. Aquellos que decían estar de luto por mi marido Ezequiel Santiago, en realidad estaban atentos a lo que él había dejado. Ezequiel era más que mi esposo. Fue mi compañero durante 5 décadas. Juntos abrimos camino en esa tierra dura. Convertimos piedra en pasto, sudor en alimento. Pero bastó con que cerrara los ojos para que la codicia tomara forma. En la sala, su ataúd era solo un obstáculo entre miradas que calculaban cifras. Y allí comprendí, sentada junto al hombre que siempre me protegió, que el verdadero sufrimiento empezaría cuando el último vecino saliera de la casa. Recuerdo bien la sensación. Yo estaba allí, de luto, y los demás, con los ojos brillando de dinero. Hablaban en voz baja, pero sus silencios gritaban. Todos esperaban el momento oportuno para preguntar por la hacienda, por los títulos, por el futuro. Y lo peor, entre esos todos estaban mis propios hijos, Salvador y Héctor. ¿Cómo explicar que a veces la soledad más cruel es la que se vive entre quienes llevan tu misma sangre? El fracaso de una madre no es cuando los hijos se equivocan, sino cuando ella descubre que los crió para amar más el dinero que la verdad. Ese día aprendí algo que tal vez tú, que lo hiciste, también necesites oír. No siempre quien llora frente a ti sufre contigo. Y no todo silencio es respeto. A veces es solo la pausa antes de un golpe. El duelo no es solo por la muerte del otro, también lo es por el fin de las ilusiones. Y en ese momento, mientras la lluvia mojaba el techo colonial y el reloj marcaba el tiempo como un verdugo, supe que debía prepararme, porque lo que venía después sería mucho más duro que enterrar un cuerpo. Me miro al espejo y a veces no me reconozco. El tiempo fue generoso con mi alma, pero severo con mi cuerpo. Las manos que un día plantaron hortalizas bajo el sol abrasador hoy tiemblan al sostener un rosario. La muerte de Ezequiel no se llevó solo al hombre de mi vida, se llevó mi suelo. La casa quedó demasiado grande, demasiado fría. Es extraño. Cuando el amor de tu vida se va, hasta el aire parece faltar en las habitaciones. Pasé 50 años siendo la esposa del hombre más temido y respetado de San Luis Potosí. Era duro, sí, pero también justo. Nunca permitió que faltara nada, y con todo el poder que tenía, conmigo era donde se mostraba más frágil. Ambos sabíamos que, sin mí, esa hacienda no existiría. Yo pinté esas paredes con mis propias manos. Elegí cada flor del jardín, pero ahora todo eso parecía ser solo un escenario para el interés ajeno. Y por más inmenso que fuera mi dolor, no lloraba solo de luto. Lloraba por el miedo a ser olvidada y descartada. Cuando uno envejece, empieza a darse cuenta de quién valora de verdad su presencia, no por lo que tiene, sino por lo que es. Después de la muerte de Ezequiel, entendí que ser madre no garantiza afecto, que la sangre no sostiene la compasión y que el sufrimiento del abandono puede doler más que cualquier pérdida. Vi en los ojos de mis hijos la ansiedad por resolver pendientes, no por abrazarme. Y eso me rompió por dentro. Pero porque la edad me enseñó algo. El tiempo transforma la herida en sabiduría. Y en aquella sala, sentada junto al ataúd, escuchando los murmullos, entendí que su fracaso no era solo financiero, era moral. Lo que querían era vender mi pasado, borrar mi historia, limpiar con una firma lo que yo escribí con décadas de lucha. No sabían que lo que yo tenía no era solo una casa, era raíz, y quien tiene raíz no se arranca fácilmente. Ahora, prepárate, porque cuando sus ojos volvieron hacia mí, el veneno empezó a escurrir. Salvador siempre fue el mayor héroe, el más guapo, el más ambicioso, el más listo. Según el Alá, a los 47 años viste trajes caros, pero su alma está hecha de deudas. Quien lo ve desde fuera cree que tiene la vida bajo control, pero yo conozco esa mirada. No es cansancio, es abstinencia. Juego, ruleta, cartas. Lo vendió todo por adrenalina
Y ahora, sin el padre para tapar los huecos, quería arrancarle a la tierra lo que nunca sembró. Su fracaso, que esconde tras el perfume importado, yo lo huelo en el miedo en mi Héctor. Mi Héctor el menor, siempre dulce, siempre nervioso. Reía en los momentos equivocados. Hablaba de más cuando debía callar. Intentó abrir un bar, un taller, una tienda de electrónicos y hasta una importadora de productos asiáticos en Querétaro. Chodov siempre fue rescatado por Ezequiel, que decían tiene buen corazón, solo que no nació para los negocios. Pero llegó un día en que la ayuda se volvió vicio. Y el vicio es como la termita. Cuando te das cuenta, ya ha carcomido la estructura. Debía pensión, mentía a la exesposa, fingía una vida que solo existía en Instagram. Su fracaso era la fantasía constante del éxito. Un hijo es la parte de nuestro cuerpo que sigue caminando cuando una se detiene. Y ver a los dos tan lejos de lo que sembramos en casa me corroía. Se convirtieron en hombres que dependían del dinero para sostener la apariencia. No tenían compasión ni entre ellos. Si uno pudiera vender al otro por la mitad del valor de la hacienda, lo haría. Yolou percibía no estaban de luto, estaban en cuenta regresiva. Cada segundo que yo respiraba era un retraso para su plan. Como madre, me preguntaba en qué momento me equivoqué. Pero hay un tipo de sufrimiento que enseña más que cualquier universidad. El de ver a la propia sangre secar la fuente de la propia casa. Y lo más irónico es que incluso allí, con todo desmoronándose, yo aún los llamaba mis niños. El corazón de madre es así, pero ellos no sabían que lo que me mantenía en pie no era la esperanza de que cambiaran. Era la fe de que la justicia tarde o temprano toca a la puerta. Y ya se estaba acercando. Fue cuando los últimos vecinos se fueron y la casa quedó solo con nosotros que comenzó el verdadero velorio. Salvador, como siempre, tomó la iniciativa con ese aire calculador. Puso su mano fría sobre mi hombro y dijo a mamá: necesitamos hablar. Hablar, qué palabra tan bonita para esconder segundas intenciones. Ya había hecho los cálculos, dividido las tierras, negociado con un grupo de inversionistas chinos de Guadalajara. Faltaba solo un detalle a mi firma. La hacienda valía más de 20 millones de pesos mexicanos. Guay, para ellos valía menos que una promesa de lujo. Héctor no tardó en sumarse al coro. El abogado está fuera con los papeles. Mamá, si firmamos hoy, vendemos todo al contado An. Era eso, la prisa de quien tiene la soga al cuello y ve el testamento como las tijeras. Pero yo no soy mujer de firmar a la ligera. Cuando levanté los ojos hinchados y escuché, necesitamos resolver esto rápido para evitar multas, comprendí que la muerte de Ezequiel se había convertido en una justificación para la codicia. No había compasión allí a ninguna, ni siquiera respeto por el cuerpo aún tibio. Era solo dinero, solo urgencia, solo ego. Respiré hondo y dije, ¿vender? ¿Quién habló de vender? Esta hacienda es mi vida. Fue como echar agua fría sobre una serpiente. Se miraron entre ellos. Intentaron convencerme como si yo fuera una niña. Usted ya está vieja. La hacienda da mucho trabajo. Un departamento en León sería mejor, con enfermera y todo. Yo escuchaba y pensaba, ¿qué mundo es este en el que los hijos quieren convertir a su madre en un gasto de condominio? Esta tierra me vio parir, me vio sangrar, me vio ser mujer cuando el mundo solo quería que yo fuera sombra. Y fue en ese momento cuando lo supe. No querían repartir la herencia. Querían repartirse lo que quedaba de mi dignidad, porque para ellos yo era el último obstáculo entre la quiebra y la comodidad. Y allí, en ese enfrentamiento, algo se quebró. No entre ellos y yo, sino dentro de mí. La compasión fue tragada por el instinto de supervivencia. Y el dolor, hija mía, el dolor se volvió coraje. No sabían que yo ya me estaba preparando para la guerra. Hay cosas que no se negocian. Y para mí, la hacienda Santa Dolores era más que un pedazo de tierra. Era mi propio cuerpo, solo que en forma de suelo. Cuando dije no vendo, no fue un capricho ni la terquedad de una vieja. Fue el instinto de quien construyó cada cerca junto a su marido. De quien plantó rosas en el patio y enterró la placenta de sus hijos en el jardín para fertilizar el alma de la casa. No iba a renunciar a eso por millones de pesos. Porque el valor de la tierra no se mide en dinero. Se mide en historia. En Salvador me llamó egoísta.
Dijo que los nietos ya ni venían, que a nadie le importaba este monte. Escuchar eso de un hijo es un tipo de sufrimiento que no tiene remedio, porque es como si escupiera sobre su propia infancia, sobre el olor del café colado en la estufa de leña, sobre el canto de las gallinas al amanecer. Y cuando alguien rechaza el lugar que lo crió, en realidad se está rechazando a sí mismo. Su fracaso no era financiero, era de memoria. Olvidaron de dónde venían, y eso no se compra ni se recupera. La discusión se calentó. Héctor se puso rojo, Salvador pateó el sofá. Yo, pequeña en mi mecedora, sentí mi cuerpo temblar, pero no de miedo. Era la fuerza que el duelo transforma en escudo. Me levanté, los miré a los dos y dije, mientras yo respire, nadie vende ni un palmo de esta tierra. Y añadían, su padre me hizo prometer que cuidaría esto para los nietos. Y las promesas se cumplen, aunque sea a la fuerza. Allí, en ese instante, dejé de ser la viuda. Me convertí en guardiana, me convertí en trinchera. Pero yo sabía que ese no iba a costar caro. Y costó porque la gente que se alimenta de la urgencia se vuelve fiera cuando es contrariada. Lo vi en sus ojos, no se detendrían ahí. Y tal vez tú estés pasando por algo parecido a personas intentando comprar tu paz, ofreciendo atajos a cambio de lo que es sagrado. Si puedo darte un consejo, es aprende a decir no sin culpa, porque lo que viene después del no, eso es lo que define el tamaño de tu coraje. Y el mío estaba a punto de ser puesto a prueba. Después de mi negativa, el barniz que intentaban mantener empezó a descascararse. Primero fue Salvador, que en un arrebato de sinceridad regado de rabia gritó: «Si no pago antes del viernes, estoy muerto». Mamá, lo entendí. Sus deudas con prestamistas de la capital, las apuestas en carreras clandestinas en Ciudad Juárez, todo eso se estaba convirtiendo en una sentencia. Ya no veía al padre en el ataúd, veía una oportunidad de salvación. Su sufrimiento era real pero egoísta. Era el dolor de quien nunca aprendió a lidiar con un no. Héctor, siempre más inestable, lloriqueó enseguida. «Si no pago las pensiones, voy a ir preso». Su exesposa ya lo había llevado a los tribunales más de una vez. Debía la escuela de los hijos, el seguro médico, el alquiler del loft que decía que era suyo. La vida falsa que construyó en San Miguel de Allende empezó a derrumbarse. Why la solution? Para él, era vender lo que no era solo suyo. Era mi hogar. Es cruel ver a un hijo hundirse, pero es más cruel cuando intenta hundirte con él en su fracaso. Fue haber confundido herencia con rescate. Me quedé en silencio unos segundos, porque incluso allí, con la verdad lanzada como una piedra, el corazón de madre vacila. ¿Y si no ayudaba? ¿Y si pasaba algo malo? ¿Sabes qué me salvó? Recordar que la compasión no es hacerlo todo por alguien, es permitir que aprendan anque duela, porque ayudar a quien no quiere levantarse solo perpetúa la caída. Yo los había sostenido durante años. Llegaba un momento en que o caían solos o arrastraban todo con ellos. Allí comprendí lo más aterrador. Estaban dispuestos a cualquier cosa, a cualquier precio. Y cuando alguien está en el fondo del pozo y se niega a subir por la escalera del trabajo, empieza a cavar más hondo. Pero esta vez, quien iba a caer no era yo. Y aquí es donde el juego cambia. Porque la desesperación, hijo mío, la desesperación convierte a los hijos en lobos. Y los lobos hambrientos no piden, atacan. Siempre supe que la codicia tiene olor. Y esa noche, mientras ellos bebían la vieja cacha, de su padre en la sala de la hacienda, el olor del plan sucio ya subía por las paredes. Yo estaba en el cuarto, rezando, pidiendo fuerzas a Dios y a mi viejo Ezequiel. Pero ellos conspiraban. El alcohol soltó la lengua. Pero fue el fracaso lo que empujó la idea. ¿Y si ella desapareciera? Desaparecer, como si yo fuera papel viejo para quemar. Héctor aún dudó, pero Salvatore, siempre el más decidido, fue quien tuvo la idea más sombría. En el borde del terreno, ya cubierto de maleza y olvidado incluso por los peones, había una antigua cisterna de piedra, un pozo seco de más de 20 metros de profundidad. En la juventud jugaban a tirar piedras para oír el eco. Ahora pensaban en arrojar a su propia madre, pero no como un asesinato directo. No, sería un aislamiento estratégico. Mantenerme viva, escondida,
alimentada con restos, hasta que los papeles estuvieran firmados, hasta que el dinero estuviera en la cuenta, una prisión sin rejas, fría, sucia y silenciosa. Lo planearon con la calma de quien decide el menú de la cena. Lo que ellos no sabían n menos, y quizá tú también necesites oír isq el mal, cuando nace en el corazón de quien lleva tu misma sangre, hiere de una manera que el cuerpo no soporta. Duele por dentro. No duele como cuchillo, duele como óxido lento y humillante. Lo planearon todo en fecha, excusa, incluso el camino bajo la lluvia. Despidieron a los empleados con la excusa de luto prolongado. La casa quedó vacía. Yo dormía con un rosario en la mano y un agujero cavándose para mí en el fondo de la tierra. ¿Y sabes qué es lo que más me indigna hasta hoy? No fue solo el plan, fue la frialdad con la que pensaron cada detalle. La ausencia total de compasión. Como si yo fuera un obstáculo a empujar, no una madre a cuidar. Y fue en ese silencio criminal donde nació la trampa. Y cuando lanzaron el anzuelo, sabían exactamente cómo atraparme. Fue Salvador quien golpeó a mi puerta aquella noche. La voz salió demasiado mansa, casi dulce, de ese tipo que solo aparece cuando hay una mentira bien ensayada. «Mamá, recordé algo importante», dijo. Encendí la lámpara y vi ese rostro que conocía desde bebé, pero que en ese momento parecía el de un extraño. Respiró hondo y lanzó el anzuelo perfecto. Ann dijo que Ezequiel había dejado una carta para mí en un último mensaje, a un regalo escondido. Mi corazón se saltó un latido. La nostalgia es una puerta abierta a cualquier engaño. Habló del galpón viejo cerca del Monte, de una caja de herramientas que a su padre le gustaba. Dijo que Ezequiel había pedido que yo leyera la carta en la primera noche sin él. Él mira la crueldad de eso. Usar el amor que yo sentía por mi marido como la llave de la trampa. Pero quien ha perdido a alguien que fue todo en su vida lo sabe. A uno se aferra a cualquier hilo. Aún desconfiando, quise creer. Porque la esperanza, cuando se mezcla con el duelo, se vuelve necesidad. Y yo necesitaba oír su voz una vez más, aunque fuera en papel. Héctor entró al cuarto enseguida, confirmando la historia, reforzando cada palabra como quien aprieta el nudo. Dijo que me llevarían en el coche, que estaba lloviendo, pero que sería rápido. Ondudé en el cuerpo cansado, la noche fría, el miedo, pero la nostalgia venció. Me puse el abrigo de lana, me calcé las botas de goma, y pensé así: Ezequiel me habló desde el más allá, iré. A veces, la mayor trampa de la vida no es el odio, es el amor mal usado. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo la dura lección cuando alguien toca nuestra herida más profunda para pedir algo. Desconfía, porque quien usa el dolor ajeno como herramienta ya cruzó un límite sin retorno. Pero aquella noche yo aún creía en mis hijos. Y fue exactamente eso lo que me llevó fuera de casa. Y dentro de la oscuridad. La lluvia se intensificó cuando salimos de la casa. No era solo agua cayendo del cielo. Era como si el mundo intentara advertirme, diciendo: regresa. Pero seguí. Subí a la camioneta sentada entre mis dos hijos, sintiendo un frío que no venía del viento. Salvador conducía en silencio. Héctor me sujetaba el brazo con demasiada fuerza, como quien teme perder algo o a alguien. El ruido de la lluvia en el techo apagaba cualquier pensamiento racional, y yo, callada, rezaba por dentro pidiendo protección sin saber exactamente de qué. Paramos donde terminaba el camino de tierra. De ahí en adelante solo sendero, barro y monte cerrado. Dijeron que era allí mismo, que la caja estaba cerca. Tomaron linternas del celular y me ayudaron a bajar. «Cuidado para no resbalar, mamá», decía Héctor con una gentileza que hoy me da asco recordar. A veces el peligro se disfraza de cuidado, y eso confunde. Yo caminaba despacio, sintiendo el barro hundirse bajo las botas, el corazón apretado, pero aún creyendo que aquello era solo otra prueba de la vida. El sonido de la lluvia en las hojas era ensordecedor. Cada paso parecía resonar dentro de mí. El monte estaba oscuro, denso, y tuve una sensación extraña, como si estuviera entrando en un lugar prohibido. Recordé cuando era joven y Ezequiel decía: hay lugares a los que uno solo entra una vez. Debería haberlo escuchado. Pero el amor ciega, y cuando uno ama demasiado, ignora incluso el propio instinto. El sufrimiento empieza así, con pequeños silencios ignorados. Cuando vi la construcción de piedra,
cubierta de maleza y hojas podridas. Mi cuerpo se paralizó. La reconocí de inmediato. La cisterna antigua, el pozo seco. Mi corazón se aceleró. Pregunté qué hacía esa cosa allí, y Salvador respondió demasiado rápido: a la caja. Está justo ahí atrás, mamá. Fue en ese instante cuando entendí, demasiado tarde, que no había ninguna carta. Solo un camino sin regreso, y el fracaso de ellos estaba a punto de convertirse en mi abismo. Cuando Salvador apartó la pesada tapa de madera, el sonido resonó como una advertencia que mi cuerpo entendió antes que la mente. Un golpe sordo, el olor a tierra vieja, moho y abandono subió del agujero. Me acerqué despacio, desconfiada, intentando ver algo con la linterna temblando en su mano. «Está ahí dentro, mamá», dijo, señalando la oscuridad. Mi corazón se desbocó. Ninguna carta estaría en un lugar así. Ningún recuerdo de amor vive en un agujero. Y aún así, di un paso más, incliné el cuerpo hacia adelante, intentando ver el supuesto brillo que él inventó. Fue entonces cuando sentí la mano de Héctor demasiado firme en mi espalda. No fue un empujón violento. Fue fue calculado, lo justo para quitar el equilibrio a un cuerpo de 75 años. El mundo giró. Solté un grito corto, de esos que no piden ayuda, solo registran el final. La oscuridad me tragó como una boca hambrienta. Golpeé las paredes de piedra, el cuerpo rebotando, hasta el impacto seco en el fondo. El dolor llegó en oleadas. Primero el impacto, después la pierna, que parecía haberse salido de su lugar. Un calor subió, luego el frío. Intenté respirar y el aire no llegaba bien. Arriba, vi las dos siluetas recortadas contra el cielo lluvioso. «Ayúdenme», grité, sin comprender aún. La mente se niega a aceptar la traición cuando viene de quien uno ama. El sufrimiento en ese momento no era físico, era existencial. Era comprender que el fracaso de ellos había cruzado una línea sin retorno. Cuando la tapa volvió a cerrarse, el último hilo de luz desapareció. Y allí, en el fondo del pozo, entendí algo que quiero que tú entiendas. También hay caídas que no empiezan en el cuerpo, empiezan en la confianza. Y cuando se rompe, uno cae mucho más profundo que cualquier agujero. Yo estaba viva, herida en Xolan, y sin saber que aquel pozo aún guardaba más verdades que muerte. Arriba, mis hijos bebían cacha, como si fuera jugo, y discutían qué harían conmigo. ¿Matar? No, eso da cárcel, dijo Héctor, con esa voz pastosa de cobarde. ¿Salvador? Más frío. Respondió que si yo desaparecía por unos días, podrían pedir la administración provisional de los bienes, y así decidieron me mantendrían viva, pero encerrada en aquel infierno de piedra. Tirarían comida, agua y mentirían a toda la ciudad. Una madre se convertiría en un secreto sucio, sofocado con silencio y lluvia. La primera noche fue un delirio de dolor. El cuerpo palpitaba, la pierna se hinchaba, y el suelo era una mezcla de barro, piedra y restos de animales muertos. ¿Dormir? Imposible. Yo solo rizaba, lloraba y trataba de entender cómo se llega a este punto. ¿Cómo alguien que salió de tu vientre te convierte en un estorbo? ¿Sabes qué dolía más? No era el frío ni el hambre. Era la ausencia de compasión. Yo, que un día los amamanté con leche tibia, ahora recibía restos fríos en un balde de plástico. A la mañana siguiente, la luz filtrada por las rendijas de la tapa me torturaba. Era un recordatorio cruel de que el mundo seguía. La ciudad tomaba café, la gente continuaba con sus rutinas, mientras yo, una mujer entera hasta poco tiempo atrás, me pudría en silencio. Oí la voz de Héctor desde arriba. «¿Estás viva, mamá?», respondí, aún creyendo que el amor vencería. Pero no fue amor lo que bajó en el balde. Fui pan duro, cáscaras de banana y una botella con agua tibia. Era como si ya estuviera muerta para ellos. Solo faltaba el entierro oficial. Y tal vez pienses que esto es exagerado, pero mira a tu alrededor. ¿Cuántos padres y madres hoy están siendo aislados, abandonados, empujados a un lado en nombre de la libertad o la comodidad? No siempre el pozo es de piedra. A veces es un cuarto cerrado, una conversación evitada, un silencio cruel. Y fue en ese silencio cuando empecé a pensar, ansí, la muerte no llegó.
tal vez Dios aún tenía un plan. Y, en el fondo del pozo, un plan era todo lo que me quedaba. Mientras yo me aferraba a la vida allá abajo, ellos montaban un espectáculo aquí arriba. Se pusieron ropa negra, ojos hinchados con colirio, y llamaron al comisario de Zacatecas. Doña Mercedes desapareció, dejó la cama vacía. Estaba deprimida por la muerte de papá, dijeron con voces ensayadas. La tragedia se convirtió en un guión de telenovela barata. El comisario, un hombre cansado, más interesado en cerrar casos que en resolverlos, asintió con la cabeza y anotó en su cuadernito: abriremos una investigación por desaparición. Y así empezaron a sembrar la mentira. Salvador decía que yo había salido sin rumbo, perdida en el monte. Héctor juraba que me había oído decir que quería reunirme con Ezequiel en el más allá. Los empleados, despedidos el día del entierro, no tenían cómo desmentirlos. Incluso organizaron una búsqueda falsa. Mandaron a 2 peones a caminar en círculos y dijeron que buscaron durante horas. El vecindario lloraba, encendía velas, dejaba flores en el portón. Y yo allí, a pocos metros de distancia, enterrada viva, comiendo sobras como un animal. El sufrimiento, a esa altura, ya rozaba la alucinación. Lo que más me revoltaba era la facilidad con la que mentían. Esos mismos hijos que un día lloraron en mi regazo ahora miraban a los ojos de la policía y hablaban con una naturalidad que daba escalofríos. Yo ya no era su madre. Ana era un estorbo, un peso que debía desaparecer. Y eso, hija mía, es el retrato de muchos hogares. Cuando la presencia de alguien empieza a estorbar los planes, la ausencia se vuelve la solución. Solo que la verdad tiene una forma curiosa de salir a la superficie, como el agua en un pozo seco. Arriba brindaban con café y fingimiento. Neidy pisa la cisterna. Es un lugar embrujado, decía Salvador, riéndose de su propia astucia. Creyeron que habían ganado, que la desaparición resolvería todo. Solo que no contaban con algo aun cuando uno conoce cada piedra de la tierra que pisó toda la vida. También conoce los caminos que la mentira no ve. Y era por uno de esos caminos que yo estaba a punto de descubrir algo que ni siquiera Ezequiel logró encontrar. ¿Alguna vez sentiste que tu cuerpo gritaba pidiendo auxilio y no tenías a quién abrirle la boca? Allá abajo, en el fondo de aquel pozo olvidado por el mundo, mi cuerpo era puro dolor. La pierna latía como si un animal la estuviera royendo por dentro. Hinchadao, toxidao, shotao, arrastraba el cuerpo para huir del agua sucia que escurría por las paredes. La sed era más cruel que el hambre. La boca seca se pegaba a los dientes. Why la cabeza? La cabeza era un campo de batalla entre recuerdos y delirios. Oía la voz de Ezequiel llamándome para tomar mate caliente. Pero era solo la fiebre llegando. El sufrimiento allí no era solo físico, era la soledad de sentir que el mundo me había olvidado, aunque mis hijos me habían enterrado viva. No es metáfora, es literal. Cuando te arrojan a la oscuridad quienes salieron de tu vientre, algo dentro de ti muere. Pero algo también nace, una furia serena, una fuerza silenciosa que solo quien sobrevive al fracaso total conoce. Y allí, entre lodo y huesos de animales muertos, empecé a hablar conmigo misma. Porque cuando ya no tienes a nadie, descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. Las noches eran eternas. Ya no sabía qué día era, solo distinguía si llovía o no por la temperatura del aire. La comida que bajaban era peor que sobras. Era desprecio envuelto en plástico. Y cada vez que un balde golpeaba el suelo, masticaba la vergüenza junto con el pan mohoso. ¿Y sabes qué es lo peor? Aún así, comía porque vivir se había vuelto una provocación. Ellos querían que yo desapareciera, yo quería resistir, y resistir en ese contexto era mi grito, mi protesta silenciosa. Pero entonces, una de esas noches, con la mano temblando de fiebre y suciedad, toqué algo diferente en el suelo, frío, pesado, preso en la tierra, un aro de hierro. No era pedra. No era hueso, era meta antigua. Y en ese contacto, algo cambió. Aún no lo sabía, pero aquel aro era más que chatarra enterrada. Era el vínculo con un secreto que cambiaría el rumbo de esta historia. Y mientras mis hijos planeaban mi final, yo, sin quererlo,
Estaba a punto de convertirme en el comienzo de algo mucho mayor. Al principio pensé que era una locura de la fiebre. Ese aro en el suelo del pozo parecía sacado de un delirio. Pero, como decían los antiguos aquí en San Luis Potosí, donde hay hierro enterrado, hay historia escondida. Empecé a cavar con las manos. La tierra era dura, compactada por décadas. Usé una teja rota que encontré entre los escombros. Mis uñas arrancaban pedazos de barro, como si cada lasca fuera un escalón para salir del infierno. Y poco a poco fui revelando una tapa de metal, cuadrada, gruesa. Tenía inscripciones borradas por el tiempo. Era una caja fuerte, literalmente. Una caja fuerte en el fondo del pozo. Mi corazón se disparó como si volviera a tener 20 años. El dolor de la pierna desapareció por unos instantes. Pura adrenalina. Tir del aro. Pero la tapa no cedía. Estaba atascada. Golpeé los costados con una piedra hasta que mis manos sangraron. Y entonces, el sonido un creak, metal. La tapa se abrió, liberando un olor a moho, papel viejo y una brisa fría que parecía venir de otro tiempo. Me incliné sobre el hueco y vi dentro algo que el propio Ezequiel había buscado toda su vida: un baúl de hierro militar, verde oliva y azulado. Una bolsa de cuero, atada con una cuerda podrida. Primero saqué la bolsa, era pesada. Cuando la abrí, mi cuerpo se congeló a monedas en cientos en libras, esterlinas de oro, reales de plata, dinero de verdad, dinero de otro siglo. El abuelo de Ezequiel no confiaba en los bancos, decían los antiguos. Guardaba la riqueza en lo que pesaba. Ali estaba. Pero no me detuve ahí, tomé el bol. La llave estaba atada con un hilo casi deshecho en Giri y Anabrian dentro. Había mapas, escrituras antiguas, documentos con sellos de cera y, en el fondo, un diario con su nombre, Ezequiel Santiago. Para mi esposa Mercedes, se me llenaron los ojos de lágrimas. Y fue en ese momento cuando todo tuvo sentido. El testamento real en su plan, las tierras que nadie conocía, las reservas de piedra caliza, el embalse, las escrituras ocultas. Era más que dinero. Era poder, era justicia, y el arma que yo necesitaba para vencer el fracaso moral de mis hijos. Pero allí, sentada sobre oro y secretos, entendí algo: nada de eso valía si no salía viva. Y salir todavía era la parte más difícil del plan. El diario estaba envuelto en plástico y acerrín, como si el propio Ezequiel supiera que algún día tendría que sobrevivir al tiempo y a la traición. Cuando lo abrí, reconocí su letra de inmediato, temblorosa, pero firme. Si estás leyendo esto, Mercedes, es porque la cosa se puso fea. Leí en voz baja, como si él aún estuviera conmigo. Cada línea era un abrazo y una advertencia. Él sabía de lo que Salvador era capaz. Contó que una vez el hijo falsificó su firma. Poró no olvidó, y por eso hizo lo impensable: registró otro testamento secreto en una notaría de la capital. Allí estaba todo: la hacienda Santa Dolores, las tierras de la sierra vecina, los bienes ocultos y, lo más importante, él dejaba todo en usufructo vitalicio para mí. Él solo pasaría a manos de los hijos sí y solo si demostraban con trabajo que lo merecían. Si intentan sacarte por la fuerza, muestra esto al juez. Esas palabras ardieron, porque fue como si hubiera previsto mi caída, mi encierro en el pozo. Y una vez más, Ezequiel me protegía. Incluso muerto, me entregaba el arma de la supervivencia, el papel que destruía la farsa. Fue entonces cuando comprendí el verdadero peso de aquel baúl. No era el oro lo que me liberaría, era la verdad a la prueba. El documento que me sacaba del papel de vieja loca y me colocaba como dueña legítima de todo aquello. Su compasión estaba allí, impresa en tinta antigua y papel amarillento. Y en ese momento lloré, no de dolor, sino de gratitud. Porque sabía que, si salía viva de allí, no solo salvaría mi historia, sino que impediría que el fracaso moral de mis hijos se convirtiera en una herencia maldita, pero al mismo tiempo. También sabía que harían cualquier cosa para que esa verdad nunca saliera a la superficie, y que si mostraba ese papel antes de tiempo, podrían decidir si acabar conmigo de una vez por todas. Así que lo escondí todo otra vez.
Volví a enterrar el baúl bajo el suelo lodoso del pozo, como quien entierra un tesoro sagrado, y empecé a planear no solo la fuga, sino el contraataque. Arriba, mientras yo volvía a enterrar el secreto que podía salvar mi vida, los planes de ellos empezaban a derrumbarse. Lo supe después, pero puedo imaginar la escena como si hubiera estado allí, An Salvador caminando de un lado a otro, teléfono pegado al oído, la voz alterada. El corredor explicando que no se podía vender nada sin firma o sin cuerpo, que una desaparición genera bloqueo judicial, que el juez pide plazos, edictos, investigación en 6 meses. Un año en el dinero que ellos necesitaban para ayer se convirtió en polvo. El fracaso llamó a su puerta con fuerza. Cuando uno construye todo sobre la prisa y la mentira, cualquier retraso se vuelve una amenaza. Héctor empezó a beber más San Salvador. Perdió el control. La hacienda, que creían que ya era suya, se convirtió en una prisión burocrática. Y fue ahí cuando la desesperación cambió de tono. Ya no era esperar era resolver. Resolver conmigo, resolver a su manera, porque quien no acepta límites siempre intenta romperlos por la fuerza. Y cuando el dinero es el objetivo, la vida se vuelve un detalle. Fue en esa fase cuando decidieron bajar al pozo con papel y bolígrafo. No para salvarme. Para, firma y sales. Era la nueva moneda de cambio. Creían que el hambre quiebra a cualquiera, que el dolor dobla el carácter, que el sufrimiento convierte la dignidad en polvo y mira. En muchos casos, si lo hace, ¿cuántas personas conoces que renunciaron a sus propios valores solo para salir de una situación difícil? Yo pensé en eso allí abajo. Pensé en cuántas veces la vida intenta comprarnos, pero cometieron un error grave. Creyeron que yo seguía siendo solo una víctima. No se dieron cuenta de que el fracaso de su plan me había dado tiempo para pensar. Tiempo para entender el juego. Tiempo para encontrar algo que cambiaba por completo el equilibrio de poder. Y cuando regresaron esa noche, convencidos de que yo estaba quebrada. Yo ya no era la misma mujer que había caído en el pozo. Aquella noche oí los pasos acercándose a la cisterna, como quien huele la tormenta antes de que llegue. Salvador gritó desde arriba, con una voz fingida de arrepentimiento: «Mamá, vinimos a negociar». Negociar. El término más hipócrita que he escuchado en mi vida. El ruido de la tapa arrastrándose de nuevo me recordó el día de la caída, pero esta vez yo estaba preparada. Lanzaron una cuerda. En la punta, atado al cinturón, venía Héctor, bajando despacio, con una linterna en una mano y una carpeta en la otra. Ni siquiera me miraba a la cara. Dijo en firma: «Y te sacamos». Sacó de la carpeta una hoja de papel con el bolígrafo ya listo. Poder con plenas facultades. Leí aquello y temblé, no de miedo, sino de rabia. Querían que firmara mi libertad a cambio de un hilo de esperanza. Y todavía amenazaban: si no firmas, cerramos esto con tierra. Me matarían asfixiada, como se mata a un animal herido. Y pensar que yo di el pecho a esos hombres, que los defendí, que los acuné. Ahora me exigían la firma de mi propia sentencia. Pero el sufrimiento enseña, y quien aprende a golpes de silencio, aprende a leer la verdad en los ojos. Miré a Héctor y vi que estaba al límite. El miedo a ir preso, el fracaso de una vida entera hundiéndose en un pozo de deudas. Ya no era un hijo, era un hombre desesperado. Cuando intenté negarme, me agarró el brazo, intentó meterme el bolígrafo a la fuerza en la mano. Mi lamo loca, desagradecida, dijo que moriría allí. El amor se había acabado, solo quedaban la urgencia y la violencia. Fue entonces cuando hice lo que jamás esperaban. Saqué la garrucha oxidada de debajo de mi chal, un arma antigua, olvidada, que Ezequiel guardaba para emergencias. La apunté al pecho de Héctor y DJ Anahoji. Héctor, un disparo. El poder cambió de manos en ese instante, y el miedo que yo sentí las primeras noches ahora vivía en sus ojos. El bolígrafo cayó al suelo, pero yo sabía que aquello no terminaba allí. Lo que venía después sería aún más peligroso. La mano me temblaba, pero el dedo estaba firme en el gatillo. Aquella garrucha vieja de 2 cañones tenía más de 40 años, y aunque no sabía si aún funcionaba, solo el peso de ella en mi mano fue suficiente para que Héctor se arrodillara en el barro. «No dispares, mamá», dijo con una voz fina, de niño asustado.
Y yo, mirándolo a los ojos, recordé cuando tenía fiebre, y yo le pasaba un paño húmedo por la frente de madrugada. ¿Cómo puede ser, Dios mío? El mismo hijo al que un día salvé de la muerte ahora era quien intentaba enterrarme viva. Arriba, Salvador gritaba sin entender lo que estaba pasando. «Héctor, ¿qué pasa?» Y Héctor, desesperado, gritó: «Está armada». La confusión se apoderó de todo. Yo sabía que ese momento era todo o nada. Pero cuando apreté el gatillo, clic, a nada la munición falló. El silencio que vino después fue ensordecedor. Supe que la suerte se había acabado. Y lo peor ahora, él sabía que estaba vivo. El miedo se convirtió en furia. Héctor se lanzó sobre mí con odio en los ojos, dispuesto a terminar lo que había empezado. Fue entonces cuando, en medio de la lucha, grité algo que él no esperaba. «Aquí hay oro. ¿Hay un baúl con monedas de verdad?» La codicia, una vez más, habló más fuerte. Se detuvo en seco, los ojos desorbitados. ¿Oro? Y yo mostré la bolsa, monedas doradas, pesadas, brillando en el barro. Como Abellao, Sobriflor se lanzó sobre ellas. Se olvidó de la rabia. Se olvidó de mí. Era como si hubiera vuelto a respirar solo por ver dinero. «¿Hay más?», preguntó, jadeando. Señalé el hueco en la pared del pozo. «Ahí dentro hay más, pero es profundo». Héctor, dominado por la avaricia, quiso meterse en el túnel que yo había cavado. La cuerda aún atada a su cintura se lo impedía, y en un gesto torpe y apresurado, deshizo el nudo. «Vuelvo en 2 minutos con todo». Fue el error que yo esperaba. Se arrastró hacia la oscuridad, guiado solo por la linterna. La cuerda quedó suelta, balanceándose. Y allí, suspendida en el aire, estaba la oportunidad de mi vida. Era ahora o nunca. Y para salir de aquel agujero, tendría que usar más que fuerza física. Tendría que usar la astucia que el dolor me enseñó. Cuando vi la cuerda suelta, balanceándose como una serpiente distraída, mi corazón casi se detuvo. No tenía fuerzas para escalar 20 metros, y menos aún con una pierna rota. Pero conocía a Salvador mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Sabía cómo pensaban: rápido, codicioso, impulsivo. Bastaba con usar eso. Pasé la cuerda por debajo de los brazos. Hice un nudo ciego como Ezequiel me había enseñado en tiempos de cosecha, y grité con la voz más gruesa y distorsionada que pude: «Tira». Agarré el oro. «Está pesado, tira rápido». Arriba, Salvador oyó lo que quería oír: oro. Éxito, solución. No lo pensó 2 veces. Empezó a girar la polea improvisada con fuerza. La cuerda se tensó y mis pies se despegaron del suelo. Cada metro que subía era un dolor desgarrando la pierna. Pero no solté ni un gemido. Me mordí el labio hasta sangrar. Si notaba que era mi voz, me soltaría de inmediato. Era como escalar una pared con el cuerpo destrozado, el alma herida y la sangre hirviendo de ganas de vivir. Subí 5, 10, 15 metros. Entonces apareció el borde. La luz de la linterna me cegó, y Salvador extendió la mano creyendo que era su hermano. Cuando nuestras miradas se cruzaron y vio mi rostro cubierto de barro, el cabello pegado a la frente y los ojos desorbitados, ¿se paralizó mamá? La sorpresa lo hizo soltar la manivela. La cuerda se deslizó y por un segundo sentí el cuerpo pender hacia el vacío. Pero mis manos, curtidas por el trabajo del campo, se aferraron al borde de la cisterna con la fuerza de quien se niega a morir. Mis dedos se clavaron en la tierra, mis uñas desgarraron la piel. Wygright, Sweltham, Salvador. «Voy a salir de aquí, con o sin tu ayuda». Agarró un palo y vino hacia mí, intentando hacerme caer otra vez. Pero fue entonces cuando la suerte cambió. Un ladrido, en un solo ladrido desde el monte. Sultán, el perro viejo que mi marido amaba, aquel al que ellos habían echado a patadas del patio, surgió de la oscuridad como un ángel de 4 patas. Se lanzó sobre Salvador con la fuerza de la lealtad olvidada. Le mordió el brazo. Salvador gritó y lo soltó todo. «Why, Yoaprovich». Me impulsé con lo poco que me quedaba de fuerza y rodé fuera de la boca del pozo. Estaba libra rota, ensangrentada, pero libre, y viva en el suelo me recibió con un dolor seco. Pero el frío de la madrugada me despertó como una bofetada. Sultán seguía gruñendo encima de Salvador.
que gritaba y pateaba el aire intentando soltarse. Yo me arrastre, cubierta de barro y sangre, hasta la camioneta estacionada cerca del galpón. Las llaves estaban en el contacto, Dios sabrá por qué, pero estaban allí. Aquel viejo motor diésel de 1984, que Ezequiel nunca quiso cambiar, arrancó al tercer suspiro. Cuando el motor rugió, fue como si toda la hacienda supiera que yo estaba viva. Salvador se levantó con el brazo ensangrentado y corrió detrás de mí, gritando como un loco. «¡No vas a salir de aquí!». «No puedes», pero ahora sí podía todo. El dolor de la pierna desapareció, tragado por la urgencia. Engrané la primera, pisé a fondo, y el barro resbaladizo se volvió mi aliado. La camioneta chirrió y arrancó, lanzándole lodo en la cara. Por el retrovisor, aún vi a Héctor salir del monte, con la camisa rota y los ojos llenos de confusión. No sabían si correr tras de mí o intentar esconder su propia desesperación. El camino de tierra nunca me pareció tan largo y tan corto al mismo tiempo. Cada bache era un desafío para mi cuerpo destruido, pero no me detenía. Solo pensaba en llegar a alguien, en contarlo todo, mostrar los papeles, entregar la verdad, y por más que la mente intentara sabotearme, yo sabía ahora era mi turno de vencer. La compasión que ellos usaron como trampa, yo la devolvería en forma de justicia. La justicia, a veces, necesita 4 ruedas, un motor y una vieja con sangre en los ojos. A lo lejos, la luz de una garita policial empezó a brillar. Toqué la bocina con fuerza, luces altas, gritando por la ventana. ¡Ayuda! Intentaron matarme. El guardia se levantó sobresaltado, tomó la radio, y mientras me acercaba, supe que el infierno que ellos me hicieron vivir estaba a punto de cambiar de dirección. Pork, Ahora, quienes iban a bajar. Aaron y... En cuanto detuve la camioneta en la garita, bajé casi arrastrándome, con la ropa hecha jirones y la pierna doblada de una forma que no sé cómo no me desmayé. El policía me miró como si hubiera visto un fantasma, y en cierto modo, lo era. Había estado muerta para el mundo durante días. Conté todo allí mismo. Con la voz quebrada, temblorosa, pero firme, no dudó ni un segundo. Llamó a la comisaría de Aguascalientes, activaron rescate, ambulancia, y en minutos la radio ya estaba llena de voces. Mujer retenida en cautiverio por sus propios hijos, Zenaba y Riel, pero era la más pura verdad. Me llevaron al hospital y incluso antes de que la morfina hiciera efecto pedí una cosa: abran el pozo. El equipo fue hasta allí con orden judicial. Encontraron a Héctor aún en la propiedad, tambaleándose, con tierra en las manos y los ojos desquiciados. Salvador intentó huir por el monte, pero fue capturado horas después, escondido en una casa abandonada de un vecino. Cuando ambos fueron esposados, no tuvieron valor para mirarme. Yo, tendida en la camilla, con el brazo lleno de agujas, los miré a los ojos y vi que su fracaso ya no era un secreto. Ahora era titular. El juicio fue rápido. La fiscalía se encargó de exponer cada detalle: la carta falsa, el intento de extorsión, el cautiverio, la procuración forzada. Cuando mostré el testamento verdadero, las pruebas del oro y los documentos ocultos en el pozo, el juez casi se cayó de la silla. Parece una película de terror, dijo. Lo era, solo que yo era la protagonista, no una víctima frágil, sino la mujer que sobrevivió a su propio enterramiento. Y allí, ante la justicia, cada lágrima que derramé se volvió prueba. Cada grito no escuchado se transformó en sentencia. Los dos fueron condenados. Delitos contra su propia madre, intento de estafa, privación ilegítima de la libertad, fraud documental. La pena, lo suficientemente larga como para que reflexionaran en el silencio que tanto me impusieron. Pero lo más curioso fue ver que, aún después de todo, una parte de mí seguía llorando, no por venganza, sino por compasión, porque cuando se ama de verdad, incluso la justicia tiene un sabor amargo. Pero aún había algo que yo necesitaba hacer, algo que mi corazón sabía que era el verdadero final de esta historia. Pasaron algunos meses. El cuerpo se recuperó, pero el alma, esa aún tenía cicatrices profundas. Volver a la hacienda Santa Dolores fue como volver al útero. Cada rincón parecía haber sido lavado con sal y lágrimas. Podría haber vendido todo, huido, desaparecido,
con mi oro y mis documentos pero elegí quedarme. Y más aún, elegí construir algo. Con parte de lo que encontré en el fondo de aquel pozo, creé una fundación para mujeres abandonadas, maltratadas, olvidadas, mujeres que, como yo, sobrevivieron al fracaso de la compasión ajena. Le di el nombre de Ezequiel Elou Moresha. La ciudad reaccionó con sorpresa, pero doña Mercedes, después de todo, porque el perdón, hija mía, es lo que nos separa de los monstruos. No se trata de olvidar, se trata de no seguir cargando la cadena del rencor. Sí, visité a Salvador y a Héctor en la prisión. Los miré a los ojos, estaban pálidos, murmurando disculpas. No los embrace, pero tampoco los maldije. Solo dije, ustedes eligieron el camino más corto y tropezaron. Yo, incluso con una pierna rota, elegí el más largo. Y llegué primero a ellos lloraron, yo también. Pero no era dolor, era liberación, porque el sufrimiento no es una sentencia eterna. Es materia prima para la reconstrucción. Cada centavo donado, cada mujer acogida, cada huerta replantada en la hacienda. Todo eso fue brotando dentro de mí como una nueva vida. Y créeme, pocas cosas son tan poderosas como transformar el fondo del pozo en cimiento. Mientras muchos entierran sus traumas, yo los planto. Vuelvo a la prisión todos los meses, lavo libros. Hablo poco, observo mucho. Intento ver si aún queda alguna raíz viva allí dentro. Porque una madre, incluso traicionada, nunca deja de buscar un hilo de redención en sus hijos. No sé si cambiarán, pero sé que mi parte la hice. Y si llegaste hasta aquí, que te quede claro lo que haces con tu sufrimiento, puede enterrarte. O puede hacerte florecer. Yo elegí florecer. Ahora que llegaste hasta aquí, respóndeme con sinceridad. ¿Qué harías si el dolor más profundo de tu vida viniera de quienes trajiste al mundo? ¿Tendrías fuerza para perdonar? ¿Coraje para reaccionar? ¿O te dejarías hundir en el pozo del rencor, del miedo, del fracaso? Esta historia no es solo sobre crimen, codicia o sufrimiento. Es sobre transformación. Sobre el momento en que alguien decide que no va a vivir más como víctima, incluso después de haber sido enterrada viva. Y la verdad es dura, mucha gente hoy está atrapada en pozos invisibles. Relaciones tóxicas, deudas, abandono, culpa. Pero hay algo que nadie puede quitarte en la capacidad de subir. Incluso cuando todos esperan que nunca regreses. Así que ahora te pregunto, ¿cuál es el pozo del que necesitas salir hoy? ¿Qué estás esperando para tirar de tu propia cuerda? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Cuéntame. ¿Esta historia te tocó? ¿Ya pasaste por algo parecido? Tu comentario puede ser el empujón que alguien necesita para empezar a subir también. Suscríbete al canal, activa la campanita y ven conmigo para escuchar otras nuevas historias. Y recuerda, el perdón no es señal de debilidad, es señal de que elegiste vivir en paz, mientras otros siguen atrapados en su propio lodo.